Desde las 7 vuelve la tensión al mercado del crudo, que sube esta mañana. Vuelve el Brent a superar los $100 después de que se hayan informado las agencias de noticias iraníes ataques sobre algún gasoducto en el suroeste de Irán. Eso está tensionado de nuevo el precio del crudo. Lo tenemos ahora mismo en tiempo real cotizando el Brent por debajo de $103, pero con una subida de casi el 3%, $102 con 76 centavos. Sube también el West Texas, en este caso algo más, un 3,5%, cotizando por encima de la barrera de 91. Ha llevado ciertas dudas a las bolsas, aunque vemos como los futuros se van recuperando poco a poco, y en el caso de los futuros europeos anticipan ahora mismo una apertura que va a ser de indefinición total. Tenemos al futuro del DAX bajando un 0,55%, pero al mismo tiempo tenemos al futuro del Eurostock 50 con subida de algo más de medio punto porcentual. Enseguida recordamos cómo fue la sesión de ayer, en la que las bolsas se dieron las vueltas, se creyeron esas palabras de Trump, esa tregua, ese nuevo plazo de 5 días, y que lograban cerrar en positivo. Vamos a ver el tiempo real. Empezamos mirando Asia, cómo están recogiendo esas ganancias de anoche en Wall Street y esas palabras del presidente estadounidense, los principales índices de aquella parte del mundo. Villanueva. Bueno, pues precisamente vemos cómo se extienden los avances. Tenemos al índice Nikkei en Tokio, 1% de subida, supera los 52.000 puntos. Tenemos también, por su parte, a lo que es el Kospi surcoreano, que es el que mejor se comporta a esta hora, casi 3% de subida, 5.566 puntos. Recordemos el batacazo, además, del 6,5% de la jornada de ayer, antes de que hablase Donald Trump. El ASX 200, el de la bolsa australiana, avanza de forma moderada, 0,16% hasta los 8.379 puntos, e India, que sube casi el 1%, hasta los 22.735 puntos. Por la parte china, tenemos a Shanghái 0,59% arriba, 3.835 puntos, y el Hansen de Hong Kong, que sube el 1,69% hasta los 24.794. Y enseguida vamos a buscar el detalle bolsas asiáticas, porque tenemos allí referencias, tenemos cifras de PMI, tenemos cifra de IPC, dato de inflación en Japón, que disminuye por cuarto mes consecutivo. También protagonistas empresariales que enseguida buscamos. Miramos también a los futuros en Estados Unidos, que anticipan este martes. Roberto Sol, buenos días. Anticipan caídas, buenos días. Los futuros anticipan caídas, bajada del 0,39% para el Nasdaq 100, del 0,40% es el descenso que presenta ahora mismo el Dow Jones, y el S&P 500 un poco menos, desciende ahora mismo un 0,32% su futuro. Bueno, pues las bolsas pendientes del impacto de la guerra en Irán, mientras los países allí en Asia, imponen nuevas medidas para ahorrar combustible y mitigar las consecuencias económicas del conflicto. Takaichi, la primera ministra japonesa, ha señalado que este próximo jueves, pasado mañana, el país va a comenzar a liberar reservas estatales de petróleo. Pues sí, en un comunicado en X, la primera ministra nipona ha confirmado que Tokio va a comenzar este jueves esa liberación ante la preocupación por el suministro. Eso en cuanto a las estatales, subrayado, porque las privadas comenzaron a liberarse la semana pasada, en concreto el día 16. Ahora en X lo que ha advertido es cómo se va a comenzar a liberar el petróleo de las reservas conjuntas de los países productores a finales de este mes. En concreto, lo que acaba de decir Tokio es que va a liberar reservas de petróleo de crudo de 11 yacimientos en todo el país. Liberará temporalmente 8,5 millones de kilolitros, equivalentes a unos 540.000 millones de yenes, para un mes. En Corea del Sur, por su parte, entre las medidas adoptadas, el presidente Lee insta al país a sumarse a una campaña de ahorro energético que incluye la reducción del uso de vehículos particulares por parte de instituciones públicas. Según Reuters, ha pedido al gobierno que apruebe un presupuesto suplementario para ayudar a los residentes afectados por el aumento de los precios. Y nos centramos esta mañana en lo que están haciendo algunos de los títulos protagonistas de estas bolsas más significativas, como son la surcoreana o la de Tokio. Tenemos hoy recuperación en Samsung del 1,72% de ese sector tecnológico en Corea del Sur. Tenemos a su rival, a SK Hynix, avanzando 5% de subida, mientras que en Tokio lo que vemos es a títulos como SoftBank, que avanzan de forma moderada, un 0,43%, o Toyota, que sube el 0,89%. Toyota, que es noticia esta madrugada, ha anunciado la compañía que va a invertir $1.000 millones en sus plantas de Kentucky, Indiana, en Estados Unidos. Tenemos también protagonismo empresarial, en este caso en China, Country Garden, la inmobiliaria, beneficios en 2025, vuelve a números verdes tras perder más de $30.000 millones el año pasado. Acciones de Country Garden subiendo en tiempo real en la bolsa de Hong Kong un 5% ahora mismo. Medidas que contábamos de Japón, medidas para limitar el precio
el impacto de los combustibles del conflicto en Oriente Medio, que está tomando también China, que va a limitar el aumento del precio del combustible ante el alza de los precios a nivel mundial. Eva. Sí, vemos que, por ejemplo, esa petrolera china CNOOC como cae en tiempo real un 1,16% en Shanghái, atendiendo mientras tanto esas medidas regulatorias temporales para limitar los aumentos. Según la agencia estatal Xinhua, esta medida supone la primera intervención por parte de China de este tipo desde que se introdujo un mecanismo de fijación de precios para los productos petrolíferos refinados hace más de una década. Los precios máximos de venta al público de la gasolina y el diésel se incrementaron unos $168, lo que son 1.160 yuanes y unos 1.115 yuanes por tonelada métrica respectivamente, en comparación con lo que el aumento de 2.205 yuanes de media que se habría aplicado sin la intervención. Según Reuters, esta subida sigue siendo el mayor ajuste de precio de combustible registrado hasta la fecha. Vamos con datos. En una mañana que va a ser de PMI en Europa, nos despertamos con un mal dato en la India, donde la actividad económica del mes de marzo se desacelera hasta su nivel más bajo desde octubre de 2022, por debajo de las previsiones. Pues sí, ese índice preliminar que recoge como la menor demanda interna de bienes y servicios ha contrarrestado el mayor aumento de pedidos internacionales. El PMI compuesto, el que suma servicios y manufactura, desacelera hasta 56,5 desde los 58,9 en febrero, mientras las empresas explican bajo el arco de la guerra en Oriente Medio, la inestabilidad del mercado y las presiones inflacionarias, el freno en el crecimiento. Entre tanto, también hemos visto como los costes de los insumos y los gastos de venta han aumentado a los ritmos más rápidos entre 45 y 7 meses, señalando que India es uno de los países más vulnerables a las consecuencias de un conflicto largo en Oriente Medio. En Japón, el PMI apunta a desaceleración de la expansión de la actividad en servicios y en manufactura durante el mes de marzo, lo que provoca el menor aumento de la producción global del sector privado en 3 meses. Allí en Japón tenemos dato de IPC, es noticia de esta mañana, disminuye los precios por cuarto mes consecutivo, mientras se registra una inflación subyacente inferior a la esperada en el mes de febrero. Pues sí, una tasa de inflación que se ha moderado a medida que la economía se enfriaba gracias a la estabilización de los precios de los alimentos y los subsidios que han protegido a los consumidores del aumento de los precios de la energía bajo la presión de la guerra en Oriente Medio. El IPC ha caído al 1,3% por debajo del 2% fijado por el Banco Central y frente al 1,5% de enero. En la subyacente, la que excluye los precios de los alimentos frescos, se modera el alza hasta el 1,6% en febrero, una décima menos de lo esperado y frente al 2% de enero. Y en clave geoeconómica, la noticia de esta madrugada está en ese acuerdo de libre comercio que han firmado la Unión Europea y Australia. 8 años de negociaciones ha costado, va a suponer ahorros de 1.000 millones de euros en aranceles a las exportaciones europeas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, han firmado ese acuerdo que supone eliminar casi el 99% de los aranceles y se traducirá en ahorros anuales de 1.000 millones de euros en derechos de aduana. Se estima que las exportaciones de la Unión Europea hacia Australia podrían crecer hasta un 33% en la próxima década, alcanzando un valor anual de 17.700 millones de euros. Entre los sectores con mayor potencial de crecimiento destaca la industria láctea, con un aumento previsto del 48%. El sector automotriz, que podría haber un incremento del 52%. Por cierto, que Bruselas y Canberra también han suscrito un pacto para estrechar la colaboración en seguridad y defensa. Y todo ello mientras aumenta la tensión en Oriente Medio. Noticia de última hora que las fuerzas de defensa de Israel han emitido una orden de evacuación para el sur del Líbano. En un mensaje en redes sociales, el portavoz de estas fuerzas de defensa israelíes señala que las actividades terroristas de Hezbollah obligan a las fuerzas de defensa de Israel a actuar con firmeza contra él, que no quieren tener nada que ver con ustedes, pero por su seguridad deben evacuar sus hogares de inmediato. Es noticia de última hora esa orden que acaba de emitir las fuerzas de defensa de Israel, ordenando, pidiendo la evacuación para el sur del Líbano. Vamos a mirar a Estados Unidos, que ayer se creía esas palabras de Donald Trump y que el fin de la guerra puede estar cerca. Cerraba con ganancias, rebotaban con fuerza y acababa la sesión en verde. Subidas, Roberto, para el Nasdaq y para el Dow Jones del 1,4%, del 1,15% para el S&P 500. Las bolsas terminan en positivo en un día en el que parecía que el rojo iba a teñir de nuevo la sesión. Los futuros indicaban esto hasta que estalló la noticia. Donald Trump admitió conversaciones con Irán para poner fin a la guerra, aunque en Irán no se han mostrado tan optimistas. Desde Teherán sí que reconocen
establecieron contactos, tal como informa Bloomberg. Tanto sus aliados y sus países del Golfo le advirtieron de los peligros de seguir con los ataques. Esto fue suficiente para que los mercados bursátiles volvieran al verde y el petróleo se hundiera. El barril Brent perdió más de $12 y llegó a bajar de los 100, y el West Texas bajó de los $90 el barril. Ambos ahora suben más de un 4% después de que 2 misiles impactaran en un gasoducto en Irán. Chris Wright, secretario de Energía estadounidense, sigue defendiendo la política energética de Trump. Este presidente fue elegido para reducir los precios de la energía y lo ha logrado de manera extraordinaria. Entiende que todos los consumidores estadounidenses están sufriendo en este momento. No nos gusta que esto suceda. Estamos haciendo todo lo posible para contrarrestarlo, pero se trata de unas pocas semanas de agitación para resolver un problema que lleva décadas y en última instancia afectará a varias generaciones. Por el lado empresarial, lo venimos contando desde las 7, va a ser noticia de la Bolsa Española Puig, ahora enseguida nos cuenta los detalles Ángeles, pero esa posible operación entre Puig y Estée Lauder tuvo también su cotización ya ayer en Estados Unidos. Una de las mayores caídas fue precisamente para la firma de belleza, para Estée Lauder. La compañía de lujo bajaba más de un 7% tras conocerse que está negociando esa fusión con Puig. Esto crearía un grupo con un valor de $40.000 millones. El Wall Street Journal apunta que estas negociaciones conllevarían un intercambio de acciones y efectivo, y el Financial Times asegura que el acuerdo podría cerrarse el próximo lunes. Más noticias, sesión que estuvo marcada también por las subidas que tenían las 7 magníficas. Vuelven las compras a la tecnología. Amazon ha subido más de un 2%, Apple y Nvidia más de un 1%, aunque la gran subida está en Tesla de más de 3 puntos después de que Elon Musk anunciara la construcción de Terafab, una planta situada en Austin que producirá chips para Tesla y para SpaceX. Respiro también ayer esa bajada del crudo para el sector turístico, para las compañías de cruceros. Royal Caribbean subió más de un 5% y Norwegian Cruise más de un 6%. El petróleo es uno de los mayores gastos de estas compañías, y la bajada, incluso el posible fin del conflicto, impulsan el optimismo en estas dos empresas. Mirando ya al día de hoy, vamos a estar pendientes de las compañías de crédito privado. En After Hours ya se está cotizando que Apolo haya restringido los retiros en uno de sus fondos. La compañía cae más de un 3% en las negociaciones fuera de hora tras limitar los reembolsos al 5%, después de que los inversores solicitaran retirar el 11%. Desde Apolo justifican esta decisión asegurando que cumple con los objetivos de liquidez que tiene la compañía, pero la preocupación vuelve al sector, ya que ya ha vivido movimientos similares de Blackstone o de Blue Owl Capital. También protagonista OpenAI, según Reuters, en exclusiva, la compañía está mejorando su propuesta de inversión en fondos privados. Está centrándose en mejorar sus prestaciones en el sector empresarial, algo donde su rival Anthropic siempre ha sido mejor, y a la vez busca formar empresas conjuntas con las que atraer capital, antes de la presumible salida a bolsa que prepara para finales de este año. $7.28, nos queda mirar a Europa. Vamos a ver qué nos dicen dentro de un rato, de aquí a las 9 de la mañana, los futuros, con esa indefinición que nos están mostrando ahora mismo. Caída para el futuro del DAX, subida para el futuro del Eurostoxx 50, con un IBEX 35 que ayer subía un 1%. Resumen de la sesión. Ángeles Lozano, protagonistas, ganadores y perdedores. Muy buenos días. Muy buenos días. Fue una jornada de locos al ritmo de las declaraciones de Donald Trump. El IBEX 35 llegó a caer por la mañana un 3%, rozó nuevos mínimos del año en el nivel de 16.200 puntos para terminar subiendo un 1,04 en 16.888. El IBEX 35 se movía como el resto de los índices europeos al son de esas declaraciones del presidente estadounidense. Vimos, por ejemplo, los valores cíclicos como ArcelorMittal desinflarse hasta un 5% para cerrar con una subida del 5,2%. Y también el giro alcista se trasladaba a valores como IAG, que ganó un 4,6%, Fluidra un 3,8% o Puig, que subió un 3,6%. Subieron también los bancos y quien perdió fue Repsol por el vuelco del petróleo, se dejaba un 6,5%. También vimos otros valores ligados a la energía como Redella perder un 3%, Naturgy bajar un 2,3% o Endesa dejarse un 1,5%.
Indra se dejó un 2,9%, se mantiene la incertidumbre sobre la continuidad de su presidente. Y en el resto de Europa, el DAX alemán subía un 1,22, París un 0,8, Milán igualmente un 0,81 y el FT100 de Londres cedía un 0,24%. Telecom Italia se anotó un avance del 4,7% al calor de la oferta de 10.800 millones de euros lanzada por Poste Italiane, que se dejaba al cierre un 6,85%. Eso es lo que pasaba en el día de ayer. Para el día de hoy vamos a mirar un nombre propio. Bolsa Española, Puig, la compañía de belleza, comunicaba ayer a la CNMV que está negociando esa fusión con Estée Lauder. Pues sí, recordemos que Puig es una de las compañías de las últimas que ha salido a bolsa en España y que no ha tenido una trayectoria destacable. Según los medios, la operación, que conllevaría la creación de un gigante cosmético de más de 15.000 millones de euros en ventas, se negocia bajo una combinación de efectivo y acciones de Estée Lauder. La compañía estadounidense ha lanzado también una comunicación al mercado en los mismos términos que Puig, hablando de una potencial combinación de negocios y de una fusión más que de una adquisición simple de la firma catalana. Veremos cómo afecta esto al mercado. Se supone que Puig va a subir con fuerza. También vamos a mirar hoy a Naturgy, que celebra su Junta General de Accionistas para someter a votación la continuidad de su presidente, Francisco Reynés, con la intención de prolongar el mandato hasta 2030. Y a nivel macro vamos a conocer los PMIs adelantados, PMIs compuestos de la eurozona y el Reino Unido, que van a reflejar los primeros impactos de la guerra en Irán. Despierta, invierte, gana.